Hola, ¿qué tal? Esta semana empezamos a estudiar ahí, ¿no? A profundizarnos en el estudio del pasado en español y cómo lo expresamos. Esta clase está dedicada ahí a dos pretéritos. Uno de ellos, el pretérito imperfecto, empezamos a estudiarlo en la semana anterior. Ahora vamos a seguir estudiándolo y agregar la expresión de un otro pasado, el pretérito indefinido, también llamado pretérito perfecto simple. Vamos entonces, muy bien. Empezando ahí por el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto voy a utilizarlo ahí básicamente en cuatro situaciones, ¿no? Hay cuatro usos principales para este pretérito. El primer uso será para expresar acciones repetidas o habituales en el pasado. Entonces acá, ¿no? Tenemos ahí una representación que va del pasado hasta el futuro. El pretérito imperfecto, ¿no? Me representará una acción que se repite o me indica algo que fue ahí habitual en un momento pretérito, en un momento pasado. Miren el ejemplo. Cuando era niño, todos los años iba a la playa con mis abuelos. En este momento del pasado, cuando era niño, esta acción de ir a la playa se repitió ahí muchas veces. Un otro uso será para hacer descripciones en el pasado. Entonces, en el pasado, ¿no? Yo tengo ahí una representación de algo que estoy describiendo. Por ejemplo, ¿no? Había un río que pasaba en mi barrio, ¿no? Cerca de aquella plaza había un palacio. El tercer uso que trabajamos en esta clase es para expresar una acción que no necesariamente está terminada, ¿no? Y eso me da el sentido completo de la palabra imperfecto, ¿no? Perfectum de latín significa algo que está completo. El imperfecto, algo que no está completo, que no está terminado. En este caso, el uso del imperfecto me va a expresar una acción en la cual no interesa ahí, ¿no? Su comienzo ni su fin. Tenemos acá dos ejemplos. Se pasaba el día jugando. El niño, ¿no? El joven se pasaba el día jugando. Acá yo no estoy expresando el interés cuando esta acción ha comenzado y tampoco cuando ha terminado. Fanjul da un otro ejemplo que es, sus contemporáneos lo criticaban mucho, ¿no? En que en un momento pasado determinada persona ahí no recibía muchas críticas y tampoco se está expresando ahí el inicio o el fin de esta acción, ¿no? Del verbo criticar. Un uso que empezamos a ver ya, ¿no? en la quinta semana fue utilizar el pretérito imperfecto como una oposición al presente. Si en la unidad 5, ¿no? Si en la quinta semana, en nuestra quinta clase, utilizamos ahí el imperfecto para hacer contrastes relacionados a características como yo era y como yo soy en este momento, ¿no? Lo que yo llevaba y lo que llevo, lo que yo tenía y lo que tengo. Ahora vamos ahí a expandir, ¿no? En esta clase el uso con otras situaciones, principalmente en cambios históricos, ¿no? Entonces hoy tenemos dos ejemplos que aparecieron también ahí en nuestros materiales. Antes la gente enviaba cartas y hacía llamadas. Ahora envía mensajes por internet. Antes los amigos disfrutaban sus momentos juntos. Ahora disfrutan cada uno en su móvil. Estos dos ejemplos ahí aparecen en algunos ejercicios de nuestra clase. Muy bien, ¿y cómo yo formo entonces el pretérito imperfecto? ¿No? El pretérito imperfecto tiene ahí sus semejanzas con el pretérito imperfeito del portugués. Pero hay que estar atento, ¿no? Que los verbos de la primera conjugación terminados en ar van a terminar con B.
Entonces, por ejemplo, trabajar, trabajaba. Nosotros trabajábamos. Podemos pensar en otros ejemplos, como el verbo hablar. Yo hablaba. Nosotros hablábamos. Ellos hablaban. Verbos terminados en er e ir van a tener ahí la terminación ia, ias, ia, etc. ¿no? Entonces miremos ahí estos dos ejemplos, el verbo soler y el verbo venir. Yo solía, yo venía. Tú solías, tú venías. Nosotros solíamos, ustedes venían. ¿No? O sea, la segunda y la tercera conjugación de los verbos regulares, ¿no? Van a tener ahí las mismas terminaciones. Bien, apareció ahí el verbo soler, que es un verbo que es muy utilizado ahí en el pretérito imperfecto. ¿Qué significa soler? Miren acá. No, soler significa algo que es frecuente puede ser en el pasado o en el presente. Por ejemplo, en presente, yo suelo despertarme a las 6 de la mañana. Todos los días yo suelo despertarme a las 6 de la mañana. En el pretérito imperfecto, si estamos hablando de una acción en pasado que se repite, ¿no? Yo voy a utilizar ahí frecuentemente el verbo soler. Solía caminar más tranquilo por la ciudad. Mis amigos y yo solíamos entrenar juntos, ¿no? Esta acción frecuente que en este caso ya no se realiza más. Bien, el pretérito imperfecto, ¿no? Tiene la gran ventaja ahí, ¿no? De tener solo 3 verbos irregulares. El primer es bastante semejante al portugués, el verbo ser, ¿no? Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Pero noten ahí la situación del verbo ir y ver, que van a ser ahí bastante diferentes. El verbo ir, yo iba, ¿no? Yo iba a la facultad en autobús. Hoy yo voy al trabajo en coche. El verbo ver, ¿no? Antes yo veía muchas películas en el cine. Hoy las veo en mi casa. ¿No? Entonces vamos a tener ahí solo 3 verbos en el pretérito imperfecto. Ser, ir y ver. ¿No? Yo era, yo iba y yo veía, por ejemplo. En contrapartida ahí, ¿no? En cambio, vamos a tener ahí, estudiamos también en esta clase el pretérito perfecto simple, también llamado pretérito indefinido. Este pretérito tiene la característica de relatar acciones puntuales y terminadas en el pasado. Por ello, vamos a estudiar ahí en nuestros materiales muchas biografías, las descripciones de vida, ¿no? Y de cómo se ha formado una persona, una ciudad o algo así, ¿no? Porque este pretérito me va a expresar acciones puntuales, me da entonces una secuencia, ¿no? De acciones que se realizaron en el pasado. Entonces miremos acá 2 ejemplos. Unibesp inició sus actividades en 2012. ¿No? En 2012, en un momento pasado, Unibesp inició sus actividades. ¿No? Otro ejemplo es Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó la luna el 21 de julio de 1969. ¿No? El pretérito indefinido o perfecto simple, ¿no? Me va a expresar entonces acciones en momentos que están totalmente terminados. Ya no estoy en 2012, ya no estoy el 20 de julio de 1969. El pretérito indefinido, ¿no? Tiene una conjugación que tiene sus semejanzas con el portugués. Pero, ¿no? A diferencia del pretérito imperfecto, va a tener ahí muchos verbos irregulares, ¿no? Analicemos acá primero, ¿no? Las terminaciones de los verbos regulares, ¿no? Yo tomo el verbo regular de la primera conjugación, por ejemplo, saco la terminación ar y agrego las desinencias, como por ejemplo trabajar. Yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó, nosotros trabajamos, vosotros trabajasteis, ellos
trabajaron. Un verbo como hablar. Yo hablé, tú hablaste, nosotros hablamos. Verbos como nacer y vivir, ¿no? Son verbos ahí importantes cuando relacionamos a una biografía de una persona. Yo nací, él o ella nació. Yo viví, él, ella vivió, ¿no? Noten ahí entonces, ¿no?, que los verbos de la segunda y de la tercera conjugación van a tener las mismas desinencias, las mismas terminaciones. La gran diferencia ahí estará en los verbos de la primera conjugación, los verbos terminados en ar. Muy bien, como comentaba entonces, ¿no?, el pretérito indefinido va a tener muchos verbos irregulares. Acá apresentamos aí 3 verbos principais, em realidade 4, ¿no? Porque como em português, o verbo ir e ser têm a mesma conjugação. Eu fui, tu fuiste, ele foi, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. Estas conjugações podem relacionar-se tanto ao verbo ser como ao verbo ir. El verbo tener y el verbo estar van a tener ahí la misma conjugación, una conjugación bastante semejante. Yo tuve, yo estuve. Tú tuviste con tener, tú estuviste, ¿no?, con estar, ¿no? Y ahí nota ahí que tienen ahí una irregularidad bastante evidente. Otro verbo bastante utilizado en pasado es el verbo hacer. Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Nota que con relación al tener y el hacer, las terminaciones serán iguales y eso será algo muy frecuente ahí con algunos verbos irregulares. Nota ahí, por ejemplo, el verbo querer, ¿no?, en que el radical se transforma en quis. A partir de este radical, yo hago la conjugación de las otras formas. Yo quise, tú quisiste, él quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos quisieron. El verbo poder, ¿no?, se cambiará el radical a pud. Yo pude, tú pudiste, él pudo, nosotros pudimos, vosotros pudisteis, ellos pudieron. Muy bien. Ahí en nuestro material, ¿no?, pusimos como algunos ejemplos, tanto biografías, ¿no?, de personajes famosos, ¿no?, como las ganadoras del Nobel, Rigoberta Menchú, de Guatemala, y Malala, ¿no?, de Pakistán. Y pusimos también ahí una situación de trabajo, ¿no?, en la cual podemos ahí practicar la relación de los pretéritos. Então, temos aqui alguns exemplos sacados desta carta de apresentação que ha entrado aí no nosso material, ¿no?, em que um profissional descreve sua trajetória profissional. Nota aí que, neste caso, ele utiliza tanto o pretérito indefinido, ¿no?, quando se refere a ações pontuais, como o pretérito imperfecto para describir ações que se repetían en el pasado o contextualizando algo más amplio en el pasado, ¿no? Miremos ahí los ejemplos entonces, ¿no? Me licencié en Gestión y Administración Pública en 2013. Antes de terminar mis estudios, ya trabajaba para una empresa de importación y exportación y hacía muchos negocios con Brasil. Empecé a estudiar portugués y me trasladé a São Paulo para abrir una oficina para la empresa, ¿no? Então, notam que nesta descripción y en la carta de presentación que ponemos en el material de forma completa, aparecen otros verbos en los dos pretéritos, en el definido, me licencié, empecé, me trasladé, y en el imperfecto, yo trabajaba, yo hacía, ¿no? Y noten el uso que se da a cada una de las formas. Muy bien, vamos a practicar entonces. Piensa en lo que hacía hace algunos años. ¿Qué diferencias hay con lo que haces ahora? ¿No?
reflexiona un poco sobre esta cuestión, ¿no? Separa ahí, ¿no? qué momentos en imperfecto, ¿no? hacías en el pasado y cuáles son las situaciones que han cambiado hoy y lo que haces hoy. Otro punto para practicar el indefinido: elige 5 momentos de tu vida. ¿Cómo los expresas en pasado? ¿No? Si yo voy a expresar momentos puntuales en el pasado, voy a utilizar ahí el pretérito indefinido. Como sugerencia, ¿no? les damos ahí una bibliografía que nos ha ayudado a preparar esta clase, ¿no? Lea los materiales, ¿no? hagan los ejercicios y si tienen dudas, compártanlas en nuestro foro. Muchas gracias. Hasta la próxima.